Exlibric presenta Escritores Exigentes. Saludos y bienvenidos a Escritores Exigentes, el podcast de la editorial Exlibric. Te habla Javier Lara. Escribir un libro de tus experiencias profesionales es una opción que está ahí y que muchas personas emprenden para devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad les ha dado. Y es que no hay mejor especialista sobre un tema que aquel que ha dedicado toda una vida a ese tema. Es lo que decidió el médico Ramón Sierra, licenciado en Medicina y Cirugía, doctor por la Universidad de Granada, ha sido durante más de 3 décadas jefe clínico de anestesia y reanimación en la ciudad sanitaria Reina Sofía de Córdoba, ha tratado el dolor y su experiencia y pensamiento se refleja en el libro Reflexiones de Otoño. Con él hablaremos. Y es que para publicar un libro no hace falta ficción, la opción de los libros de no ficción siempre está ahí y si tienes tu propuesta profesional, Exlibric también te tiende la mano. Enseguida hablamos con el doctor Ramón Sierra, pero antes, el repaso a las redes sociales. ¿Escribes? ¿Quieres publicar? Consúltanos en el correo electrónico exlibric@exlibric.com. Antes de repasar comentarios, sabemos que sois muchos los que escucháis este programa, os damos las gracias, muchas son las escuchas, las descargas, nos acercamos a las 7000, pero queremos también que pulses en me gusta en el reproductor de iVoox para sentir así tu feedback. Nos metemos ya en las redes sociales, cuentas de Facebook y Twitter de Exlibric, hacíamos varias preguntas durante la semana, una de ellas, ¿cuál es tu poema de amor favorito? Ana Povea, soneto de Lope de Vega. Elena Flores, amor constante más allá de la muerte de Quevedo. María del Mar Vega, nadie mojaba el aire de Antonio Gala. Toronjil, si el hombre pudiera decir lo que ama, de Luis Cernuda. Y María Angélica Yasenza, amo la poesía de Benedetti, la sencillez de expresar el amor. Y nos referimos a otra de las preguntas en las redes, ¿cuál es tu lugar favorito para comprar libros? Ainhoa nos decía pequeñas librerías y tiendas de segunda mano. Toronjil, librerías insólitas, pequeñas, rastrillos, segunda mano, lugares de intercambio que aún los hay. Suarabal, un rastrillo o la Feria del Libro. Esteban Sánchez, una de segunda mano que hay cerca de mi casa. 5 libros por 10 euros. Ari Skeleton, Casa del Libro, Feria del Libro, aunque me haría mucha ilusión descubrir una pequeña librería de estas antiguas que tienen muy poquitos libros o libros que ya nadie lee, aunque no sean de mi estilo estar en un sitio acogedor, me encantaría conocer. Y Jesús López, en cualquier lugar en donde pueda tener el libro entre las manos y poder disfrutar de él unos instantes. Pues recuerda, no te olvides de participar en estas preguntas que vamos haciendo durante la semana, tanto en Twitter como en Facebook, y ya sabes, en todas las publicaciones que realizamos también tenemos sorteos de ejemplares de las novedades de la editorial. Vamos ya con la entrevista de la semana, hablamos con el doctor Ramón Sierra. Pues tenemos aquí entre nuestras manos un libro titulado Reflexiones de Otoño, que la verdad es de estos libros que yo creo que se agradece porque toma temas de actualidad, temas relacionados con la salud, con la medicina, pero la verdad es que está escrito con un lenguaje que yo creo que llega a todas las personas y no es especialmente técnico, sino dirigido a un público en general. Y además podríamos decir que un libro valiente, decidido, porque trata algunos temas que son fuente de debate social. Vamos a saludar ya a su autor, Ramón Sierra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que uno de los objetivos es llegar a la gente, ¿no? Tratar temas sociales y además mostrar lo que piensa, ¿no? Pues sí, más o menos. Realmente es un libro que está escrito desde la tranquilidad. Bueno, sus propias reflexiones de otoño podría indicar un poco lo que quiere decir. Una tranquilidad que me da el haber vivido, el tener una experiencia sobre lo que hablo. Y sobre todo, no está escrito de una forma agresiva,
no intento en ningún momento hacer daño, simplemente intento pues crear pues un consenso social, una inquietud, algo que haga pensar pues probablemente no a todo el mundo y sobre todo a algunas personas que son las que ostentan pues cierto poder, que son las que tienen que tomar decisiones, como es por ejemplo pues algunos sucesos que han tenido a lo largo de mi vida y la vida de muchos de mis compañeros, como es el caso de la jubilación, digo prematura porque en principio esta jubilación que hemos sufrido los médicos de forma pues sin pensar, sin consultar, sin llegar a consensuar nada, nos han puesto a los 65 años pues en la calle, en un momento en que física y psíquicamente pues nos encontrábamos en plenitud de facultades, ¿no? Nosotros todos los médicos teníamos entonces por contrato la posibilidad de jubilarnos de forma voluntaria con 65 años y obligatoria con 70. Sin embargo, pues la administración decidió de forma unilateral jubilarnos obligatoriamente a los 65 años, cuando después hemos podido ver que algo que nosotros protestamos en su momento diciendo que no había recambio, pues nos ha dado la razón. Y la prueba de ello pues están precisamente las últimas palabras o escritos de la que ha sido, me parece que es directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en la que el otro día hace cosa de una semana o por ahí pues estuve leyendo un artículo que venía en el periódico sobre la dificultad que va a tener Europa a muy poco corto plazo de tiempo, el problema que va a representar que muchísima gente se han jubilado sin repuesto, concretamente los médicos. Ella no se refería a los médicos, ella se refería en general, pero es que esto los médicos lo hemos visto precisamente en nuestra patria, en España, con otro artículo que también se publicó hace muy pocos días, en los cuales aseguraba el periodista que para un plazo relativamente corto, aproximadamente de año y medio, 2 años, pues que en la comunidad autónoma de Aragón se iban a jubilar 515 médicos, en la Navarra 666, y en un plazo de 4 a 5 años, no más, posiblemente la cantidad de médicos que se jubilarían en la comunidad de León serían unos 2.500, y en la comunidad de La Mancha pues unos 2.300, 2.200, 2.300 médicos. No hay repuesto para esto. Han tenido que venir médicos del extranjero y en algunos casos, en principio no sabemos qué formación tienen. Yo supongo que buena, tampoco voy a hacer una crítica que no sea razonable, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que algunos de ellos, me consta, que no sabían ni nuestro idioma y que en algunos casos pues casi han tenido que ponerle pues un interlocutor porque no sabían comunicarse, no podían comunicarse con los pacientes. Y usted ya lleva jubilado desde el año 2008, aunque no ha perdido la relación con la profesión, ¿no? Yo me jubilé me jubilaron en el año 2008, porque yo luego continué trabajando. Pero la realidad es que, la medicina ha ocupado toda mi vida, ¿no? Y yo tengo otras actividades, tengo otras cosas que me gustaban hacer y, pues la he dedicado el tiempo a eso, he llenado ese vacío. No he tenido graves problemas, pero sin embargo sí me consta que hay compañeros míos que la jubilación le ha supuesto pues un hándicap importante en sus vidas, ¿no? Dice en su libro que escribir para los demás es un acto de generosidad. ¿Qué encuentra usted en la escritura? A mí escribir me ha gustado siempre, ¿no? Esto no es nuevo. Lo único que pasa es que la medicina pues no me permitía. La medicina ha sido para mí muy asfixiante en el sentido de que no me ha dejado demasiado tiempo libre. Entonces, con la jubilación, a eso sí tengo que decir honestamente que me ha beneficiado, que me he podido dedicar a otras cosas. Pues me he dedicado a escribir, a leer y, en fin, a pensar. Entonces, he sido que es generosa el escribir. Yo pienso que sí, porque ver usted, escribir significa transmitir emociones, transmitir pensamientos, transmitir realidades, las que uno ha vivido, las que uno piensa que pueden ser. Entonces, ser claro y honesto con ese pensamiento, pues nos puede llevar a algo que es terrible, ¿no? Que es abrir un poco el alma a los demás. Y eso, pues, considero que puede ser
un hándicap también para el que lo escribe, puesto que le está dando al enemigo, le está dando pues un arma para poder atacarlo. ¿Qué es lo que sucede de esta manera? Pues que, hombre, pienso que se puede encontrar indefenso en un momento determinado y tendría que pensárselo 2 veces. ¿Cuál es el grado de generosidad que debería llegar este escritor, esta persona que trata de escribir? Pues bueno, eso lo marca cada uno a título individual, no es una colectividad, no es una forma de pensar colectiva. Bueno, en estos artículos, en Reflexiones de Otoño, dedica algunos de ellos al dolor, ¿no? Que ha sido también parte de su especialidad, y al dolor desde el punto de vista del enfermo, pero también del propio médico, ¿no? Realmente, hablar del dolor, pues prácticamente en España, que hay una cantidad de, yo no sé si un 10 a un 15% de población, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez va a ser más abundante, porque debido a que la longevidad va creciendo, pues bueno, vamos teniendo cada vez más dolor. Entonces, hablar de dolor puede hablar mucha gente. Yo he intentado buscar otra alternativa a ese dolor. Es un dolor desde el sentimiento, que no se entienda que no existe un solo dolor. El enfermo piensa que el único dolor es el suyo, pero no se da cuenta que hay otras personas que también sufren con él. También sufre su familia y también sufre el médico, porque si hay alguien que le duele, y aunque parezca una redundancia, lo voy a decir exprofeso así, si hay alguien a quien le duele el dolor del enfermo, es a su propio médico. ¿Sabe lo que le quiero decir? Entonces es muy fácil encontrar por ahí personas en su forma de honesta, no creo que lo digan por hacer daño, que el médico no entiende, no sabe de dolores, puesto que como él está insensibilizado por ver a enfermos con dolor, y a mí eso pues me dolía, me hacía daño, decía, no es verdad, y me rebelaba contra esa forma de pensar. Y entonces pues uno de esos artículos pues fue precisamente, hacer ver que el médico también sufre con el enfermo, que al médico le duele el dolor del enfermo, y que muchas veces no se entiende por parte de la familia, que hay muchas veces que el enfermo se encuentra en grandes dificultades, porque ve que el enfermo, el médico, porque ve que el enfermo pues se le escapa de las manos. Y no es porque él no quiera o no pueda, es que resulta que la medicina no tiene respuesta para todo. Y la consecuencia final es que el médico ve perdida una batalla. El médico, bueno, de entrada, tendría que decir que el médico tiene perdida la batalla a la que se enfrenta, porque él trata de dar la vida, y la vida no la puede dar el médico. ¿Cuál es su triunfo? Pues su triunfo es evitar que el dolor exista, o por lo menos disminuirlo, evitar el sufrimiento, hacer que se prolongue la vida, en definitiva, mejorar la calidad de ese enfermo, que unas veces va a morir porque ya es su último momento y otras veces va a mejorar, pero que el sufrimiento está ahí, y la dificultad o la angustia de pensar que no se puede, a lo mejor no se va a recuperar exactamente igual a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, la verdad es que un conjunto de artículos escritos a lo largo de varios años. ¿Por qué decide compilarlos en una única obra? Bueno, no es una única obra, Es la primera parte de una obra un poco más extensa. Lo que pasa es que tengo algunas cosas más escritas. Yo habitualmente la verdad es que yo he escrito mucho, pero me daba miedo a publicarlo. ¿Queda claro? Voy a confesar, yo tenía miedo a publicarlo, pero decidí que la vida, todos recibimos a lo largo de nuestra vida pues una serie de dones y de facilidades y de cosas, de prebendas, que yo creo que hay que ser honesto y hay que devolver a la vida parte de lo que uno recibe. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Yo estaba escribiendo, pero el miedo me atenazaba un poco. Pero hay una cosa que me parece que creo que es importante, y yo lo leí, fue una meditación a lo largo de un libro que es el libro que más se ha leído a lo largo de la humanidad, que es la Biblia. Sobre todo la segunda parte, lo que son los evangelios, que aparte del contenido, el que quiera creer, pues que crea, y el que no, pues está en su legítimo derecho, pero los evangelios tienen, aparte del contenido teológico, tienen un contenido ético que a mí me pareció interesante. Entonces hay uno de los evangelios, que es el de Mateo, cuando habla de la parábola de los talentos,
Pues bueno, aquellos tres, aquel señor que le dio a los siervos, les dio a unos 5 denarios, a otros 2 y a otro 1. Y cuando volvió al cabo del tiempo les pidió cuentas. Entonces el que le había dado 1 dijo que lo había enterrado y que para que no gastarlo. Y bueno, y se lo entregó al señor. Y el señor le dijo que era un siervo perezoso y que fuera de su casa, ¿no? Los otros 2, uno le dio 2 y otro le dio 5. Y el que le dio 5 le devolvió 10. 5 que le había dado y 5 que había producido. Y el de 2 le dio 4. 2 que había producido y 2 que él había recibido del señor. ¿Qué es lo que sucedió? Que este hombre, este señor, lo trató exactamente igual. Y la conclusión que yo llegué es doble. Primero, que el que da lo que tiene no está obligado más. Por tanto, por eso los trató a los 2 con exactitud. A los 2 los volvió a aceptar en su casa. Y en segundo lugar, porque era la forma de decir o de transmitir, o por lo menos tal y como yo lo pensé, que evidentemente si yo he recibido algo de la vida, de la sociedad, del mundo en general, pues que creo que tenía un compromiso de devolver parte de eso. ¿Qué es lo que yo podía transmitir? Mi pensamiento, mi idea, mis vivencias, y eso es lo que hice. Por eso tomé la decisión de escribir, sobre todo superando el miedo que me producía algo que estaba incluido en una pregunta de las que me hizo anteriormente, ¿no? El miedo a publicar, el miedo a que me conozcan de verdad, el miedo a que de esa forma, al abrir mi alma, por decirlo de alguna forma, pues transmitía pues mis emociones, mis sentimientos, y eso me hacía frágil. Me podían atacar de esa manera. Bueno, lo asumí y por eso empecé a escribirlo. La presentación tuvo lugar hace unos días en Córdoba. ¿Cuáles están siendo las primeras impresiones que está recibiendo del libro? Pues muy bien, muy buena, porque por varios motivos. Lo primero, porque uno se da cuenta de que hay gente buena, hay gente estupenda, ¿eh? No estamos 1, ni 2, ni 3, hay mucha gente buena. Y yo, por ejemplo, la librería Luque, que es donde lo he presentado, pues tengo que decir que aunque yo la conocí hace muchísimos años, recién llegado yo a Córdoba, pues ha seguido funcionando. Y me he dado cuenta, cuando he podido verla desde dentro, el enorme esfuerzo, el enorme sacrificio que hacen, puesto que la librería Luque en Córdoba es sinónimo de transmisión de cultura, ¿eh? Y es más, yo me da la impresión de que hay personas, entidades y demás, no ya en la librería Luque, en cualquier ciudad, en cualquier sitio, merecedoras de una pequeña atención, de un pequeño homenaje, pues por parte de quien corresponda, ¿no? Luego, por otro lado, pues me he encontrado pues con muchos amigos que han venido a apoyarme, a arroparme, a estar conmigo, y bueno, he notado el calor de ellos. Pero también he podido observar, sobre todo hoy precisamente, porque esto lo presenté el día 23, el libro, pero he ido esta mañana a hablar con Javier Luque, sí, y que es el gerente, el director de la librería, y he tenido ocasión de hablar de él, pues también de todas estas cosas, un poquito de lo divino y de lo humano, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que empieza a conocer un trasfondo, unas cosas increíbles que son desconocidas para la gente, para casi todo el mundo en general. En fin, la atención que he recibido por parte ha sido magnífica. Hubo, bueno, el salón donde se celebró la presentación estaba completamente lleno, no solamente completamente lleno, sino que además de todos los asientos, pues había muchas personas, muchos amigos que estaban de pie acompañándome. En fin, en principio creo que estoy muy contento con el resultado. Uh-huh. Animado para hacer otra cosa más. Animados estamos todos, y extendemos también ese agradecimiento a Javier Luque, que en cuanto nos dirigimos a él para organizar esta presentación desde aquí, desde la editorial Exlibric, nos puso todas las facilidades y solo hubo que encajar la fecha para programar el evento. ¿Y sigue escribiendo ahora? Sí, ahora mismo nunca escribo un libro solo, escribo 2. Uh-huh. Porque como son de temas distintos, puede parecer que no te centras en el tema, ¿no? Pero es que algo que he dicho anteriormente, queda un poco de pasada, pero lo he dicho, es que yo escribo lo que siento. Escribo lo que estoy pensando en un momento que a mí me motiva. Y resulta que el sentimiento es lo mismo que leer libros también. Nunca he leído un libro solo, he leído siempre 2 o 3 a la vez,
porque no todos, al ser de temas distintos, como todos no son la misma temática, pues a lo mejor emocionalmente me encuentro más preparado para leer uno u otro, y entonces estoy escribiendo igual. Ahora mismo estoy escribiendo un libro que me estoy muy emocionado, muy ilusionado con él. Es una historia especial, y además ya tiene hasta el nombre, y ese nombre es inmodificable. Otras cosas que he escrito le he cambiado los nombres. Incluso cada vez, cuando escribo algo lo meto en el cajón, vuelvo a leerlo después y es raro a la vez que lo vuelvo a leer y no lo modifico, ¿no? Entonces el nombre por lo menos está sin tocar, no se va a tocar, que es El mundo mágico de Mariano Almendros. Ese tardará un poquito más en escribirse, pero ya tengo terminado otro que quiero presentar, si es posible, en la Feria del Libro, que se celebrará aproximadamente, no sé si a final de abril, 1 de mayo. Pero en fin, continúo escribiendo. Muy bien. Precisamente este programa está destinado, y lo escuchan en nuestra comunidad de escritores. ¿Qué consejo le daría a esa gente que escribe y que no termina de decidirse a publicar? Yo creo que parece que me voy a repetir, pero es que creo que es tan importante para mí que no me importa hacerlo. A los que escriben no les puedo decir nada, simplemente que continúan haciéndolo. Pero hay mucha gente muy capacitada que tienen una experiencia enorme, y me refiero sobre todo profesionales, porque uno de los libros que yo he escrito últimamente, que es el que quiero presentar para la Feria del Libro, es sobre experiencias mías, unas experiencias que he tenido con los enfermos de cáncer, con un grupo de enfermos. Son 18 capítulos, y comienzo cuando comencé, o cuando vi o conocí por primera vez al enfermo, y redacto o relato cuál ha sido mi vida con ellos, hasta que desgraciadamente han fallecido. Porque en este caso, los que en un momento determinado sanaron, no los he puesto. Porque he preferido poner los otros para ver cuál ha sido la evolución y cómo ellos mismos han influido en mí y han enfocado los últimos días de su vida. A los que no escriben, les diría que se animen, que creo que tienen un compromiso con la sociedad, con todo el mundo. Primero tienen el compromiso con ellos mismos, como personas. Tienen un compromiso con el ser humano en el momento histórico que les ha tocado vivir. Y tienen un compromiso también importante con el ser humano como el eslabón evolutivo. Yo les animaría a que escribieran y a que sean valientes, simplemente. Pues Ramón Sierra, ha sido todo un placer conversar este ratito con usted, y les deseamos largo recorrido, esas reflexiones de otoño y a los libros que estén por venir. Un abrazo. Muy amable y muchísimas gracias. Hasta siempre, hasta luego. Nos vamos. La próxima semana volveremos a dedicar el programa a una de las fases de la publicación editorial con una persona del equipo de Exlibric. Ya sabes, a leer y escribir, aunque esperemos que Paul Auster no tenga razón. Los escritores somos seres heridos, por eso creamos otra realidad. Adiós.